Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Vamos a hablar ahora de ritual y sacrificio. Estamos en este concepto general de esta semana, anhelo de más, de lograr algunas cosas, especialmente en conceptos espirituales. Y los símbolos nos van a ayudar a llegar a una realidad para que entendamos hoy día que también nosotros de alguna manera estamos haciendo esos mismos símbolos, haciendo estas mismas cosas, pero de una manera diferente. Por ejemplo, en Levíticos 4:32 hay una serie de, voy a decir así, de especificaciones, especialmente cuando el pecador trae su ofrenda al altar. Interesante algunos detalles que tienen mucho alcance simbólico. Dice, y si su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto, traerá. Fíjate que habla de incluso ofrendas sin defecto y hembra, ¿no es cierto? Son símbolos, de alguna manera tienen algo, no es cosa que se le ocurrió al autor escribir. Sí, fíjate que se puede entender mejor esto con la lección del diezmo. En esos tiempos la economía era agraria, se basaba en el ganado y todo aquello, no había, digamos, los sistemas económicos de hoy. Y entonces el pueblo reconocía, por indicación divina, que Dios es el propietario y el dador de toda bendición, devolviendo los diezmos. El diezmo, en este caso, de la majada, del rebaño. Y eso era interesante porque ellos hacían, digamos, habían 100 animalitos, separaban 10, pero la separación era espontánea. Es un sistema donde los mismos animalitos se separaban, no había una elección premeditada, que las mejores o las peores. Entonces en esas 10 podían llegar alguna enfermita, alguna muy sana, de todo, ¿ya? En el diezmo Dios asumía los riesgos también, junto con los hombres. Pero cuando se trata de las ofrendas, que era muy importante en Israel, esas ofrendas que venían del corazón del hombre tenían que ser perfectas. Y el libro de Malaquía nos habla de cómo realmente si una autoridad no se gozaría en que tú le regalaras una ofrenda, o sea, una oveja tuerta, coja. No estaría contento el príncipe de Israel con ese donativo. ¿Y por qué pretenden que Dios, el creador del mundo, va a estar contento con una ofrenda tuerta o coja o lo que sea? Así que esto es muy interesante, ver cómo Dios es justo en términos del diezmo, pero cuando se llama de ofrenda, se habla de ofrenda, estas debían ser perfectas. Fíjate que aquí en Juan 1:29, el Evangelio según San Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, así como fue anticipado en el Antiguo Testamento con estas ofrendas, Jesucristo fue la ofrenda por el pecado. Y él fue precisamente una ofrenda perfecta de Dios en beneficio de la raza humana. Esa presentación a mí siempre me ha causado mucha admiración, ¿eh? Porque Juan lo presenta como el Cordero. Y que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Porque ¿qué? De alguna manera era familiar. Claro, yo creo que primos. tenía algunos indicios, qué sé yo, pero podría decir, y aquí el hombre, ¿cierto? Claro, y aquí el rey de Israel, pero lo presenta como el Cordero. Sí. Porque ellos en realidad, eso era muy claro para ellos, ese concepto. Ahí en el símbolo de la redención, en realidad, según Levíticos, el oferante coloca sus manos sobre el cordero, trae el corderito sin mancha, ¿no es cierto? Y eso es interesante también, cordero perfecto, de 1 año, coloca las manos sobre el cordero. Y en la realidad de hoy día nosotros confesamos nuestros pecados a Jesús. Esa es una cosa muy, muy importante. Ahora, hay algo que se ve medio cruel, pero es parte de la realidad de huella, el animal. Y en ese caso nosotros reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados. También dice, el sacerdote pone sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto. Eso lo puede ver usted ahí en Levítico.
qué es lo que está simbolizando, qué es lo que es la realidad. Y la sangre de Jesús que derramó en la cruz tiene poder para redimirnos. La sangre de Cristo, ¿te acuerdas? Hay himnos que hablan de eso. Se ve medio cruel, pero el pecado no es menos que eso. Se quema la grosura sobre el altar y en la realidad rendimos nuestra vida a Jesús. Y también el sacerdote hace expiación por el pecado y Jesús es el que expía el pecado de cada uno de nosotros. Así que es un símbolo realmente perfecto, un símbolo extraordinario de lo que Dios hace. Y yo le invito para que usted lea Levíticos, lo va a encontrar de una manera diferente, una manera que de alguna forma nos explica a nosotros lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, y digámoslo así, aquí nosotros vemos que todo eso que tú mencionabas que está en Levíticos, ¿no es cierto?, que habla acerca de cómo funcionaría el santuario terrenal con las ofrendas y todo aquello, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay detalles específicos sobre lo que se podía sacrificar, cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. ¿Y por qué tan meticuloso el procedimiento? Porque apuntaba hacia el Mesías, apuntaba hacia el Cordero de Dios, ¿ya? Y todo esto entonces debía tener un orden, una intencionalidad que era, facilitar el desarrollo de nuestra fe en el Mesías que había de venir, ¿ya? Y aquí aparece la sangre, ¿no es cierto?, como tú mencionabas, y el derramamiento, la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de estos ritos, ¿ya? Y como tú decías, algo medio feo todo esto, pero es que trata con la cosa más fea del universo, que es el pecado, ¿ya? Y aquí entonces nos encontramos que en la propia Iglesia Adventista ha habido una evolución, un estudio acuicioso sobre estos hechos, ¿no? Con la idea de que nosotros podamos captar correctamente, en este caso, el significado de la sangre, ¿ya? Porque la sangre era clave en todo el proceso de cubrir los pecados, de expiación, ¿ya? Y ha habido, autores connotados que han afirmado que el pecado contamina y la sangre purifica, ¿no? Y que, un autor decía que el pecado vuela, entre comillas, al santuario y que es escrito allí. Y al ser escrito contamina. Pero sin embargo no hay un texto que diga que al escribirlo, entre comillas, ¿no es cierto?, el santuario se contamina. Lo claro en la Biblia es que al ser cometido, el pecado contamina. No hay un texto que diga que al escribirlo contamina, sino que al cometer el pecado, contamina. Y así también fíjate que del santuario celestial, que uno puede leer ahí en Hebreos 9, 23 y 24, se enseña que el santuario celestial necesita ser purificado, ¿ya? Esto implica que debió ser contaminado, ¿ya? ¿Y quién lo hace? ¿Hay ángeles que están escribiendo arriba, en algún lugar, y que un registro, una escritura que contamina? No se dice. Se escriben, y escriben entre comillas de vuelta, por la confesión de los pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos contaminando el santuario celestial. Y entonces, si ese santuario, según Hebreos 9:23, se contamina, significa que debe ser purificado, como dice la profecía. De 1 de Pedro 1:18, él habla también tomando, todo el Nuevo Testamento en realidad toma los símbolos del Antiguo Testamento para aplicarlos a la parte espiritual, ¿eh? Sí. Y él dice allí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Los detalles del símbolo, la realidad. ¿Y por qué dice oro o plata?
porque es lo que más valoramos nosotros en este mundo, ¿no? Los países tienen toneladas de oro guardado para respaldar su moneda. Claro. ¿Ya? Entonces dice el escritor bíblico, mira, ni lo más precioso, lo más valorado que nosotros tenemos los seres humanos puede otorgarnos la salvación. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a regresar mañana. Bendiciones.